Volvemos a hablar del caso de Paloma y Josué, un crimen acontecido hace unos meses atrás, a medio año de ese hallazgo ya de los cuerpos de Paloma Abigail Gallardo y Josué Salvatierra. El expediente judicial evidentemente quiere aportar claridad sobre quién cometió estos hechos, cómo se hicieron. Obviamente las dos partes tienen teorías diferentes de cómo se sucedieron estos hechos tan escalofriantes. E incluso vamos a ver ahora declaraciones de la hermana de Josué, que estuvo muy involucrada en absolutamente todo. Y aquí vemos un medio de comunicación en Facebook diciendo que del doble crimen de Paloma y Josué hubo un allanamiento a una iglesia y que hay como muchas luchas internas entre las dos familias y entre los abogados de las dos familias. Aquí es que allanaron un galpón donde funcionaba allí una iglesia, pero que no hallaron ninguna sola pista de este doble crimen. Que este galpón estaba lindero al descampado en el que encontraron los cuerpos de Paloma y de Josué y que fue allanado con el objetivo de buscar manchas hemáticas, de sangre, y también el procedimiento dicen que dio negativo. Un allanamiento que vemos que había sido impulsado por Carlos Dieguez, porque ahí supuestamente había una iglesia evangélica. Y en este caso Osorio sostuvo que va a insistir en la detención de varios sospechosos que están identificados y que se los observó al salir de Bosques. Julieta Salvatierra, que es la hermana, dijo que quería aclarar que el hecho de que hubiese una iglesia en ese lugar era lo menos de momento al solicitar el allanamiento. En realidad lo que dice la hermana es que querían ver el secuestro de los celulares de los chicos si realmente se encontraban ahí, si en realidad pudiera haber alguna persona que pudiese verse por allí, y que era responsabilidad del fiscal garantizar el allanamiento fuera acompañado por un equipo de antropólogos forenses o al menos personal de científica. Y sin embargo a ese lugar solo asistieron efectivos de la Policía Federal y la DDI de Florencio Varela. Así que estaban hablando de un galpón enorme al lado de un descampado del que nadie había aportado jamás información clara o sobre qué actividades se realizaba en esa zona. Decían que supuestamente era una iglesia, pero clandestina. Los cuerpos de los chicos fueron plantados al lado de ese lugar, así que tranquilamente podrían haber estado escondidos ahí, en ese sitio tan grande, ¿no? Y que hubiese una iglesia o no en ese lugar, pues dice Julieta que es casi irrelevante. Bueno, realmente creo, bajo mi punto de vista, que el tema de las iglesias y todo eso creo que no es para nada irrelevante en este caso, más que nada porque en esa zona en concreto han pasado como muchas cosas de sectas y tal, de Florencio Varela, y un montón de iglesias de Dios y demás. Entonces creo que es una parte, creo que importante en el caso, a tomar en cuenta, y evidentemente con los dichos de la familia de Paloma que fueron cuanto menos extraños, vamos a decir. Y termina diciendo que el doctor Aníbal Osorio, que tantas veces remarcó su voluntad de que trabajara en conjunto por la causa, que podría habernos consultado directamente o incluso su abogado, antes de opinar sin fundamentos sobre las razones por las cuales se investigaba en este sitio. Si tenía tiempo a hablar más de 2 horas en un programa sobre Carlos, su equipo de trabajo, incluso de la familia Salvatierra, que tenía tiempo para mandarles un mensaje que tomaba menos de 5 minutos para estar informado sobre este allanamiento. Lo mezclaron con varias fotos, aquí las vemos, y también, bueno, subieron algunas fotos de Josué por aquí. Julieta hace unos días atrás, hace unas semanas atrás, también su madre, fotos familiares que vemos por aquí, y obviamente justicia por Paloma y Josué. Vamos a ver qué es lo que decían en los medios en las últimas horas, y creo también que estuvo la propia hermana en este programa de televisión. Vamos a darle. Hoy me comuniqué y le dije: Julieta, ¿qué es lo que está pasando? No estoy entendiendo bien. Y Julieta me dijo: esta noche hablemos en el programa. Y está buenísimo. Y hay novedades. Julieta, la hermana de Josué. Julieta, buenas noches. Diego, Nahuel te saludan. Hola Diego, Nahuel, muchísimas gracias por la invitación a su programa. Nada, díganme por dónde quieren arrancar con nuestra denuncia ante este espantoso personaje que nos tocó lastimosamente al principio de la causa de Paloma y Josué, que tuvo un pésimo accionar y no solo le bastó con eso, que también después denunció a nuestro abogado. Hoy en día se encuentra de licencia, viajando por Europa, viva la pepa, mientras ¿En Europa está? Josué
bajo 2 metros bajo tierra. El tipo está de licencia y está pidiendo la jubilación cuanto antes. Bueno, eso, sabe que eso, se le viene eso la hay noche, que ¿no? aclararlo. Claro. Brutal, ¿eh? Claro, La claro. familia, ustedes, tu papá, tu mamá, lo denuncian por... Mira, acá está. Presenta formal objeto, Ahí presenta está. formal denuncia contra el señor fiscal Hernán Bustos Rivas, agrego yo, de vacaciones en Europa, titular de la UFI número 5, descentralizada de Florencio Varela, por incumplimiento de los deberes funcionales a su cargo, omisión maliciosa del deber de actuar frente a la comisión de delitos graves. Obviamente aquí desde un primer momento, en este caso, hubo algo muy extraño con el fiscal. ¿Qué es lo que pasó aquí, no? ¿Por qué no quisieron investigar desde el primer momento? ¿Por qué hubo tanto incumplimiento en esos deberes que debió hacer este fiscal? O se fue rápidamente, colocaron ahí a otro, el otro, bueno, parecía que quería investigar un poquito más, pero este señor desde un inicio fue un escándalo tremendo. Para traducirlo en criollo, empantanó toda la escena del crimen y por culpa de este personaje, hoy no sabemos a ciencia cierta qué pasó con Paloma y Josué, quién los mató. Bueno, pero eso no sería el problema, porque todos nos pueden poner a derecho y la justicia debe investigar. El problema es que cuando vos sos ligero en esto y conocés y vos sabés que la familia judicial siempre te va a proteger, de forma inmediata presentás tu jubilación de forma urgente, que se resuelva de forma urgente. ¿Sabés para qué es eso? Para no tener problema. Para cobrar la jubilación de un fiscal. Claro, porque si te echan no cobras nada. Si va un jury de enjuiciamiento, voleo allá y no te vas a Europa. La gran Ollarvide, ¿no? Vas a tener que salir con la carterita de abogado a buscar clientes porque tenés que salir a trabajar. Lo que no hizo en el caso Paloma Josué, va a tener que hacerlo como un abogado particular. No, encima lo enjuició a Diegues, no al abogado de la familia Esto es lo que da de Josué, ¿no? vergüenza. Vergüenza. ¿Qué hace Contegrán con esto? Porque Contegrán tiene que darle una... El jefe de los fiscales debe darle una respuesta a la familia de Paloma y Josué, que con todo derecho quieren saber qué pasaron con sus hijos. A ver, y también hay que decir que las dos familias sostienen teorías como muy diferenciadas entre sí, como por ejemplo, por un lado llevan la investigación para el lado religioso, que decía Julieta el tema de, bueno, si había una iglesia o no, es una que no tiene como mucha importancia, pero en realidad el propio abogado suyo siempre sostuvo eso, ¿no? De que creía que el marco religioso venía precedido para este doble crimen, ¿no? Y Aníbal Osorio, que ya no es abogado del padre, o sea, no sería el abogado ya del señor, del famoso Omar Gallardo, sino que sería el patrocinante de Alicia Pita, que sería la madre, o sea... Lo que dijo es que no se ponían de acuerdo en ese trabajo conjunto y que las dos partes sostenían teorías muy diferenciadas. Pero bueno, quería llevar la investigación al lado de la religión, según lo que dijo Osorio, y que ellos querían que Paloma y Josué fueran víctimas de un hecho de inseguridad. O sea, la pregunta es esa, ¿no? ¿Realmente fue planificado? ¿Hubo una planificación previa de unas personas enajenadas con estos chicos? ¿O realmente fueron víctimas de algo no planeado y de un hecho de inseguridad en la zona en la que estaban? El doctor Bustos Rivas estaba más preocupado por ver cómo hacía para detener al doctor Diegues que en esclarecer el caso, porque si no, contame por qué yo veía gente con chancleta pisando la sangre en el lugar. Contámela. Nunca detectó que había arrastre de los cuerpos. Nunca detectó eso, no detectó que... A ver, el incendio, no detectó que se olvidó de secuestrar del piso hojas con sangre, cosas con sangre. Claro, un detalle. Pavada. Pavadas que hoy llegaron a que yo tenga que escuchar a la hermana de Josué decir, el fiscal
hoy está en Europa y mi hermano 2 metros bajo tierra. Más claro imposible. Más claro imposible. Yo creo que son las frases que te dicen, flaco, va mucho más allá de esto. Julieta, contame qué es esto de los 2 nuevos sospechosos que hay en la causa. Sí, básicamente Fiscalía recibió la información del municipio, no de la policía, del municipio, quiso aportar a 2 nuevos sospechosos, en lo cual el documento dice que eran personas habitué del lugar, que básicamente presenciaban el campito, porque está escrito así en el documento, al menos por lo que yo leí, eran personas que básicamente rondeaban la zona en la que son plantados los cuerpos de Paloma y Josué, porque nosotros hasta el día de hoy vamos a mantener que a los chicos no los mataron ahí, sino que los tiraron como a 2 perros ahí. Nada, básicamente el municipio aportó a 2 personas nuevas que, bueno, como te comento, eran personas que habituaban el lugar, básicamente, no sé, capaz que iban a drogarse, escabiarse, y esa es no dieron más detalle que eso. No, o sea, extraño, ¿no? Que el municipio aporte esta información. A ver, también hay que comentar que lo que se dice en esos documentos es que el esclarecimiento del caso está exigiendo que se investigue a fondo a personas que concurrían al predio, ¿no? Ya sea por adicción, por situación de calle, por otras actividades ilícitas o incluso por conocimiento previo de los damnificados. Entonces, si es esta última la opción, tenemos que hablar de planificación segura ante estos hechos criminales que nos atañe en este momento. Formación, ¿no? Llama la atención. Claro. No es la primera vez que piden un listado de personas en situación de calle. O sea, nunca vas a ver que buscan o están tras una persona que tiene algún tipo de poder. Siempre son personas en situación de calle, con adicciones, con algún problema mental. Nada, ¿viste? No es la primera vez que piden un listado de personas en situación de calle. Juli, vos lo tenés más claro que nadie. Pues sos una piba que no sos una caída del catre, que tenés recorrido en la vida, y lo que hicieron con Paloma y con Josué no son 2 fisuras. Claramente totalmente. No son 2 fisuras, chicos. Que quieran cerrar una causa rápido, yo te la entiendo. Bueno, pero es que tampoco están como queriendo cerrarla, ¿no? Hemos visto como, bueno, en algún momento parecía que sí y demás, pero luego, tantísimos meses después, o sea... ¡Aprovecha! Que tenemos como ya 6 meses después de este hecho, resulta raro, la verdad. O sea, es que al final cuando los fiscales se van de las causas son por varios motivos. Amigos, gente cercana, policía política y no sé si hay alguna tercera, pero amenazas por parte de un tercero muy cercano. Entiendo, lo hicieron con todos los últimos casos. Vos fijate el problema que tenemos, Diego. Los últimos casos resonantes en la Argentina, ninguno se esclareció, ninguno. Claro. Ya. Paloma Josué, Loan, Liam... No solo no se esclareció, se oscureció. Se oscureció, que es lo que se oscurecieron miedo. Los casos. Julieta, sí. Fue secuestrado el celular del encargado de la guardería de Camino. A ver, también que están diciendo sobre si fueron 2 fisuras y tal. Hay como varias cosas que te dan a entender que no. El tema de la planificación, evidentemente, que haya 2 personas de calle que tuviesen un vehículo para trasladar 2 cuerpos, que luego tuviesen la mente para llegar allí, quemar todo ese predio. Es que lo primero que te sacan también son las zapatillas. Los chicos estaban con absolutamente toda la ropa, ¿no? Por lo que se dice. Que se llevaron los teléfonos móviles, lo único, es raro. Diegues nos había comentado que este lugar fue allanado por Policía de la Federal. Es uno de los lugares que podría ser clave en el marco de la investigación porque se presume que los chicos podrían haber estado ahí previos a ser asesinados. Este lugar está a 80 metros de la escena del crimen. ¿Pensás que la información que se está depurando de este celular secuestrado del encargado de esta guardería de camiones puede ser revelador para encontrar al asesino o a los asesinos de tu hermano y de Paloma? Mira, ese lugar no se sabe con exactitud qué se hacía ahí.
Se supone que ahí es una guardería de camiones, también hay una iglesia, realmente no se sabe muy bien qué se hacía ahí. Desde un comienzo, Ezequiel Vázquez, el perito de nuestra parte, le planteó al fiscal Hernán Bustos Rivas que querían allanar ese lugar porque tranquilamente los chicos podrían haber sido primero que golpeados con algo, desmayados y pasados a ese lugar y quitarle la vida, o haberlos asesinado en algún lado y pasar los cuerpos a ese lugar. Pero el fiscal en ese momento no les dio bola y dejó que se quede el lugar ahí. Y con respecto a tu pregunta de que se le secuestró el teléfono al dueño del lugar, la realidad que no era el dueño del lugar ese, básicamente eran dos personas que están de ocupa porque jamás se acercó nadie a fiscalía ni a ningún lado, ni tampoco se lo buscó a las personas dueñas de ese lugar, que es un lugar totalmente fundamental, porque es un lugar que está pegado a donde los chicos los plantaron sin vida y nosotros desde el comienzo exigimos un allanamiento a ese lugar y no se nos tomó en serio y recién 4 meses después nos dieron bola con el tema del allanamiento. Oye, también vi que hubo como unos comentarios que le pusieron a Julieta en este programa que decían: Omar dijo que había ido a la casa de los Salvatierra y la atendieron en el portón. Julieta estaba diciéndole que los padres no estaban. ¿Qué hay de cierto en esto, no? Y Julieta contestó a esto desde su cuenta oficial de YouTube, que yo creo que no tiene nada. O sea, es la primera vez que vi un comentario de ella y dice: se lo confirmo yo misma, con el nombre de Julieta. Dice: es cierto, pero realmente no sabíamos qué quería, ya que estaba buscando a mis papás y yo le comenté que ellos no estaban porque habían ido al hospital a ver algo de mi viejo. Él entendió y nos despedimos. Esto fue aproximadamente hace 2 meses o un poco más. Básicamente sí que estuvo allí el señor Omar Gallardo. Que está de viaje en Europa, ese. Claro. Increíble. Tuvo que dar el ok otro fiscal que nada que ver, cuando el principal, que era el que estaba los primeros días clave, porque la primera semana fue cuando te lo planteamos, no nos dio ni 5 de pelota. Juli, yo sé que está reservado, pero vos confirmame sí o no. ¿Se le tomó muestra de ADN a las dos familias ya? Sí, nosotros, ojo, esto es por lo que yo escuché justamente ese día que fuimos, primero fuimos nosotros y después seguía la familia Gallardo. Sí, a ambas familias se le tomó. ¿Hubo un contacto con la familia Gallardo ahora que cambiaron de abogado? La realidad es que no, yo he escuchado por la boca de Osmar decir que nosotros tenemos algo, pero la realidad es que jamás hubo una diferencia entre nosotros. Así como ellos, él plantea que nosotros nunca nos acercamos a ellos jamás se acercaron a nosotros, pero no lo decimos públicamente, ni estamos como señalando, no, ellos nos acercaron a nosotros, porque nos parece irrelevante. O sea, desde el principio entendimos que cada familia tenía ideas muy distintas de lo que pudo haber pasado y cada quien tomó su camino, nada más. Bien. Sin duda. Juli, muchísimas gracias, estamos atentos. ¿Cuándo hacen una nueva marcha? Tenemos planeado esta semana, la semana que viene, la verdad que está, bueno, ustedes mismos los estaba escuchando recién, hace muchísimo frío, muchísimo frío, y nada, estamos planeando entre esta semana o la semana que viene poder hacer una marcha para no estar tan quietos, porque con todo lo que está pasando no hay que quedarse quietos. Ahí vamos a estar como siempre. Sin duda. Déjame cerrar diciendo... A ver, hay mucha gente que piensa que la otra parte también tiene, en cierto sentido, supuestamente algo de culpa sobre el crimen, porque Paloma no era tratada tan adecuadamente, la sacaban antes de tiempo, no dejaban terminar el horario escolar. De hecho, hubo un preceptor que no denunció lo que le decía Paloma y que incluso se quería accidentar, ¿no? Entonces, bueno, estos preceptores aseguraron muchas cosas, ¿no?, acerca del otro lado de la familia, vamos a decir. Gracias, Juli. Doctor Bustos Rivas, si usted juró cumplir con la Constitución y con las leyes, póngase a disposición del jury de enjuiciamiento. Y ahí se va a saber si realmente usted incumplió con su trabajo. Bueno, pues veremos a ver qué pasa con el tema del fiscal, pero hemos visto un poco de las declaraciones de Julieta y ese nuevo programa de crónica que salía hace unos días atrás, que queríamos comentar por aquí, también del caso de Paloma Josué, que tanto tiempo hemos estado hablando de él.
Muy buenas noches, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a ver varias cosas en el día de hoy del caso Paloma y Josué, varias entrevistas que han salido en las últimas horas. En esta ocasión a Ezequiel Vázquez, el perito forense, también licenciado en criminalística, perito de la familia de Josué Salvatierra, uno de los chicos asesinados en Florencio Varela junto con Paloma Gallardo. Y por el otro lado también estuvo, en este caso, Aníbal Osorio, que es el abogado de la familia de Paloma Gallardo, con el señor Omar, el pastor Omar, que hemos visto que ha hecho un nuevo programa, etcétera. Pero bueno, vamos a analizar un poco esta entrevista del perito Ezequiel, que parece que tiene una base un poquito más sólida en las convicciones y en los datos que él ha ido dando a lo largo de este tiempo, más que otras personas, sinceramente. Y luego, bueno, la hermana estuvo en televisión, los padres de Josué también estuvieron en tele. Estaremos analizando en próximos días como el final un poco de esa entrevista y algunas cosas desconocidas que yo creo que van a impactar mucho a la gente cuando lo veamos todo. Y actualmente esta entrevista que le ha hecho la psico de TikTok, que la podéis buscar y nosotros vamos a analizarla. Las lesiones que más llevan una connotación nuestra son los golpes que han tenido, no el golpe, sino los golpes, múltiples golpes en la cabeza de los chicos. La verdad que ha sido con una brutalidad, siempre digo lo mismo, que yo no había visto anteriormente, y eso que he tenido muchos casos dentro de la parte oficial cuando he trabajado durante 12 años, entonces nunca había algo de esta magnitud, ¿no? La manera con que lo golpearon a los chicos, las fracturas que tenían en el maxilar, cabeza, la verdad que parecía un informe de autopsia de terror, de una película. Pero no. Es tremendo cuando lees un informe de autopsia así, nunca ves un caso de esta magnitud y te estás encontrando ante un caso muy mediático, con una familia con unos dichos impresionantes, y te encuentras siendo el perito que está hablando del caso y que tiene todos los datos en la mano. O sea, esto es lo que le ha pasado a Ezequiel Vázquez. Y creo que sinceramente habrá alucinado con lo que aquí se expone. Y obviamente yo creo que él seguramente no parará de pensar en ciertas teorías, porque es que creo que es imposible no dudarlo. No, pero era la realidad. Así que eso fue lo que me sorprendió, creo que en eso se trabajó también bastante, y bueno, es lo que nos sorprendió creo que a todos también, ¿no? A los argentinos, la brutalidad con lo que lo mataron a estos chicos. Sí. Después no tenían grandes lesiones, José tenía en la mano una pequeña escoriación, como sin defensa, en lo personal para eso. Bueno, la verdad es que se ve bastante mal la entrevista, eso sí que es cierto. Bueno, sobre todo la cámara del perito. Sin una defensa neta, tendría que ser más profundo, pero eso todavía, de hecho, se sigue trabajando y analizando porque, más allá de opiniones distintas, no había la totalidad del hecho, ¿no? Claro, sin lugar a dudas coincido en toda la primera parte que nos decías vos sobre este punto de lo que fue la brutalidad del crimen, ¿no? Creo que fue el aspecto que más nos conmovió y nos conmocionó a todos los que estamos siguiendo este caso. Y justamente, ¿no? Esto se contrasta con no tener ningún responsable todavía a cargo para señalar, para investigar. Verdaderamente este es el punto, ¿no? Digo, ¿y cómo fueron asesinados estos chicos? ¿Qué nos podés contar de esto? Bueno, ese es el trama que no se termina destrabando, ¿no? Cómo lo mataron claramente por golpes en la cabeza a los chicos, cómo terminaron lamentablemente con la vida de estos chicos de 14 y 16 años. Eso es lo que podemos esclarecer absolutamente todos y estar de acuerdo en eso. Ahora, muchas veces se preguntó, bueno, ¿a quién primero, a quién segundo? La verdad que por la mecánica del hecho y después cómo terminaron los cuerpos es un poco difícil establecerlo, porque al no tener algo... Lo que sí que se dijo es que Paloma tenía muchos más golpes, fue como más brutal la paliza que le dieron a ella que la que le dieron a Josué. Fundamentado en lo pericial me refiero a esas pericias iniciales que se hicieron. Uno cuando es perito de parte trabaja al revés de cuando es perito oficial, o sea, se basa en los peritajes que se han realizado y abordado en el lugar del hecho y en el escenario del crimen en ese momento. Si no tenemos un buen resultado ahí, después para el perito de parte se le complica mucho trabajar y a tener un seguimiento de esto. Entonces creo que ahí es donde viene la complejidad. En cuanto a la mecánica, sinceramente no queda 100% claro ni poder, vamos a llamarle, jugar a decir por
chicos y sobre todo esto que vos aportabas recién, que no sé si se podría pensar en que Josué, por la lesión que tiene, intentó defenderse. Entonces ahí es donde nos hace a todos un poco de conmoción. ¿Cómo fue, digamos? ¿Lo fueron desde la espalda, desde atrás? ¿Ellos no vieron la escena? Entonces la verdad que para poder asesinar a 2 chicos ahí adentro también es muy complejo, por eso es que hablamos de un escenario secundario y no de un escenario inicial en esta parte. Claro, y sobre el arma homicida, ¿no? Esto que fueron brutalmente asesinados con piedras, ¿qué es lo que nos podrías aportar desde la técnica? Mira, desde el área técnica ya lo aclaré en algunas oportunidades, me parece siempre volver a charlar lo que está bueno. ¿Por qué? Porque todos siguen hablando o hablaron de una piedra. Yo como perito no puedo certificar eso. Y explico por qué. Porque no hay ningún elemento contundente de las evidencias recolectadas que tenga la sangre suficiente o que tenga el elemento que realmente sea técnico-científico para decir que lo mataron con una piedra. De hecho, en la autopsia tampoco indica que lo mataron con una piedra. No te dice a los chicos los mataron con una piedra. No. Dice... Bueno, realmente parece que eso fue como un titular de prensa, ¿no? Vamos a decir, unos titulares que hicieron que los mataron a piedrazos, ¿no? De hecho, luego apareció como aquellos dichos de Omar Gallardo en Facebook que decía lo de María Magdalena, que la habían matado a piedrazos, etcétera. Lo de una chica que realmente salía en la Biblia, que había tenido una aventura, etcétera, que eso no era de Dios, evidentemente, como muchas otras cosas, pero bueno, son así, contradictorios, tienen, bueno, no sé si es la palabra hipócrita, podría serlo, sé que hay otra palabra para definirlo, pero no me sale ahora justo, pero bueno, básicamente es eso, que todo el mundo decía que habían sido asesinados con unas piedras, pero realmente ahora lo que se opina es que ese no era el lugar de los hechos, que era otro lugar, una casa completamente diferente, y ahora hablan de otros objetos para darle muerte a estos chicos. Con un elemento contundente. Entonces, el elemento puede ser varios. Todos dicen una piedra porque fueron las primeras imágenes que se vieron en la televisión. Esa piedra con una manchita de sangre, igual que las hojas. Entonces, todos pensaron de un primer momento a las piedras. Hoy a mí yo creo que no es el elemento una piedra, que hay otro elemento que tampoco estuvo en el lugar o que por lo menos no se recolectó. Entonces, no puedo certificar de que es una piedra, pero tampoco lo puedo desmentir. Para mí en lo personal no es una piedra por el tipo de golpe que tenían los chicos. Sí había sangre en algunas piedras, unas gotitas muy pequeñas, y eso fue secuestrado y fue analizado. Sin embargo, no dio resultado tampoco. Claro, entonces también podríamos pensar que estos homicidas, con el objeto con el cual quitaron la vida a Paloma y Josué, no estaba ni siquiera en este lugar. O sea, lo tienen en su poder, lo descartaron en otro sitio, etcétera. Podría estar en su poder o podría haberlo descartado en algún lugar o bien, perdón, mejor dicho, podría haber estado en el lugar pero no se buscó. Y además se prendió fuego todo el escenario, así que está muy complejo poder encontrar un elemento. Cuando vos trabajás en un lugar de hecho, luego un paréntesis, uno tiene que hacer una inspección ocular amplia, porque estamos hablando de una zona, lo que se denomina espacio físico abierto, ¿sí? Donde no tenés límites. Entonces uno de la inspección tiene que ser un poco más amplio. Entonces, basado en esto que no se hizo, es donde viene la complejidad. No sabemos si realmente el elemento estaba en otro lugar y lo llevaron, o lo quemaron, o qué pasó con ese elemento. Y sobre esto de la investigación oficial, digo, hay muchos grises, hay muchos contrapuntos, hay muchas contradicciones. ¿Qué podrías decirnos vos sobre la parte técnica, ¿no? Digamos, cuáles fueron los errores, qué se pudo hacer y no se hizo, en qué llegaron a destiempo? Bueno, lo primero que pasó es que hubo un mal inicio de la investigación.
primero en primera instancia por el fiscal, que es el director de la instrucción, ¿no? Uno trabaja de manera oficial, el que está a cargo de todo el trabajo del área científica y de otras cuestiones es el fiscal. Si el fiscal no da una orden clara y concisa, no se puede llevar una orden contraria, ¿no? Porque es el máximo en esta instrucción. Entonces, para mí faltó claridad en el hecho, faltó una mayor búsqueda, como recién mencionaba, una ampliación de lo que es la inspección ocular y un trabajo más profundo de lo que es el área de policía científica. Hemos hablado también sobre este tema porque más allá de los 17 indicios que han recolectado, hasta el momento ninguno de ellos fue certero de poder encontrar a los culpables. Entonces, claro, cuando uno pasa en este tipo de cuestiones, porque hay una falencia de la parte pericial, más allá de que después se llevaron a cabo otro tipo de peritajes, pero... Bueno, en verdad, obviamente nada, o sea, ningún peritaje llevó a conocer la verdad de estos hechos, ni mucho menos a los asesinos que acabaron con la vida de Paloma y Josué. Cuerpos se hubieran recolectado en la seña más privada, más restringida, en este caso, como se denomina la zona, podríamos haber hecho otra búsqueda. Esto no se hizo y para mí era el eje fundamental, porque estoy seguro, estoy convencido de que si se hubiera hecho una inspección ocular un poco más amplia, hubiéramos encontrado por lo menos algunos elementos más para la investigación. ¿Informes oficiales? ¿Hay alguna inconsistencia, alguna contradicción, alguna mirada diferente? No hay inconsistencia porque los elementos que recolectaron son elementos que la verdad no aportan a la causa, siendo muy sincero, ¿no? Y siendo muy crítico también a esto. Por eso es que no tenemos tampoco un resultado. Claro. Si hubiéramos recolectado algo que realmente sea llamativo a la investigación, lo voy a decir de esta manera para que se entienda, ya hubiéramos encontrado algo más, ya se hubieran hecho este tipo de muestras, y todo lo que se recolectó es basado en algunas manchitas de sangre, para que todos entiendan. Voy a tratar de hablar básico para que se pueda entender para todo el mundo. Y no se hizo más nada con eso. O sea, de hecho, nosotros tuvimos en la delegación de Quilmes, que me hice presente, la pericia de manchas para ver si eran sangre humana o animal, todas eran sangre humana. Eso ya era sabido porque se notaba el tipo de goteo que había en el lugar, y no hay ningún elemento dentro de la causa de lo pericial que sea realmente de eje importante para la causa, ¿no? Que yo diga... Bueno, de las nuevas pericias parece que no hay nada súper importante. Parece muy complejo este caso actualmente. No sé si porque se mal investigó al inicio y ahora ya es totalmente imposible resolverlo. Yo creo que sí, yo creo que van a seguir saliendo más cosas, más pruebas o más indicios, y pienso que va a haber algún tipo de giro en este caso. Vamos, así ojalá lo sea. De hecho, los familiares de Josué tienen toda la luz prendida en cuanto a eso y aseguran que en algún momento se va a saber la verdad de lo que ocurrió con estos dos chicos. Vamos a ver un poco por aquí el resumen de TN en la Argentina. Creo que ha habido un poco de controversia con esta entrevista. Primero, bueno, la que estábamos viendo ahora, evidentemente, del perito Ezequiel Vázquez, pero también el otro, el abogado de la familia de Paloma, Aníbal Osorio. Vamos a ver el resumen y ahora opinamos un poco de todo esto. Tuvieron más de 4 horas para que puedan hacer el acta de denuncia. Porque presumían los oficiales, los que nos atendieron, de que era una aventurita juvenil, bueno. Se me reían y me dijeron, después el fiscal dio la orden de que me tomen una declaración testimonial y nada. Muy grave, se le rieron en la comisaría, está diciendo. Sí, se burlaban. Si realmente se hubiera tomado en consideración que lo que yo decía, en este momento no tendríamos que estar acá. Yo quiero que se investigue un posible rapto o secuestro. Bueno, ahí lo ven ustedes. Vamos a poner de nuevo esa imagen porque fueron captados ellos. Fueron captados caminando. Enero, mucho calor, fin de enero ya. Ahora vamos ahí están las imágenes cuando captadas por la cámara de vigilancia en la calle. Y ahí están, esa parejita que va ahí. Son ellos. Es la última imagen que se tiene hasta donde sabemos. Bueno, es verdad que mucha gente estaba diciendo
que por fin se tocaba este tema nuevamente, ¿no? Que estaba silenciado por los grandes medios en la Argentina, y que está bien que entrevisten a una persona que es abogado de una de las dos partes, pero la posición de la familia de Josué es muy distinta a la familia de Paloma, ¿no? Por lo que está bien que entrevisten a una parte, pero también deberían entrevistar a la otra, como hicieron en A24 hace tan solo unos días atrás. O que entrevisten a la hermana de Josué, que parece que es como la persona que más ha investigado este hecho criminal. Así que bueno, vamos a ver las preguntas que le lanzan a Aníbal Osorio por aquí. De Paloma Gallardo. Aníbal Osorio. Estamos en comunicación con él, así que le vamos a preguntar directamente a él. ¿Cómo le va, doctor Osorio? Gracias por estos instantes con Cámara del Crimen. ¿Cómo te va, Ricardo? Muchas gracias por invitarme a tu programa. No, gracias. Por favor. Bueno, a ver, estamos tan confundidos como mucha gente que aspira a que la justicia haga algo, que la administración de justicia haga algo. A ver, vamos a empezar por lo más feo de todo, los cuerpos. ¿Cómo estaban los cuerpos y dónde estaban? Bueno, los cuerpos de los adolescentes fueron encontrados en ese descampado. El cuerpo de Paloma fue encontrado de cúbito ventral, es decir, boca abajo, y el cuerpo de Josué fue encontrado de cúbito dorsal, boca arriba. Estaban casi juntos, separados por no más de 1 metro de distancia, uno al lado del otro. El cuerpo de Paloma estaba semitapado con una lona que tenía manchas de sangre, también con una campera. Y el cuerpo de Josué también descansaba sobre una campera azul que también tenía manchas hemáticas. En el lugar del hecho... Oye, en ninguno de esos, por ejemplo, en las lonas que fueron ahí depositados a los chicos, ninguna contenía ADN de los presuntos autores del hecho. No contenía ADN de una persona distinta a Josué y a Paloma, a estos chicos de 14 y 16 años. Ayer es cierto que una persona me estaba poniendo que había dicho mal como la edad de Paloma y tal. Realmente lo que yo dije es que hace unos días había cumplido 17, o sea, según su familia cumplió 17 años. Luego, no sé si en Crónica o en algún programa, luego empezaron a colocar lo que sería esa audiencia, o sea, porque sé que empezaron como a decir el padre de Paloma, o sea, Omar Gallardo, que iba a hacer como un homenaje, eso es, un homenaje a su hija en el cementerio de Florencio Varela. No sé si eso se hizo o si salió algo en Proyecto Arpazo, pero creo que no se dijo nada. Se levantaron varias evidencias, las que te mencioné recientemente, camperas, un pantalón tipo jogging, color negro, que estaba cerca del cuerpo de las víctimas, que no pertenecía a ellos. También se encontraron restos de prenda de vestir, de una camisa, con manchas hemáticas. Se encontraron cerca de los cuerpos también un preservativo usado con manchas hemáticas, un envoltorio de preservativo también con manchas hemáticas, una botella de gaseosa con un líquido adentro también, y por fuera esa botella de gaseosa tenía manchas hemáticas. También se... Sí, bueno, a ver, es un lugar en el que pasaba gente, en el que transcurrían un montón de cosas, sinceramente, y esto se puede llegar a decir que a lo mejor pasó gente por allí y ni siquiera se dio cuenta de que había unos cuerpos allí. Me refiero a ese día. Esto es tremendo decirlo de esta forma, pero me parecería rarísimo que eso se hubiese producido así, pero sinceramente hasta pudo haber pasado. De tirar allí algo, es que un preservativo en esa zona... a ver, dijeron que, por ejemplo, el que estábamos viendo antes, Ezequiel Vázquez, dijo que el día que fue allí a revisar la zona, que había encontrado como decenas de preservativos usados allí. Así que, bueno... Recolectaron en el lugar del hecho lo que se llama fauna cadavérica,
tanto del suelo como del cuerpo de las víctimas. Esto se hace para hacer un estudio, un análisis para que nos da la data de la muerte y también si permanecieron en el lugar. También se levantaron del lugar del hecho una porción del suelo con manchas hemáticas que lo extrayeron debajo del cuerpo de Josué, y otros elementos como por ejemplo una piedra de bordes romo de tamaño medio, que pesa más o menos casi 1,5 kilos esa piedra. Está secuestrada, está en la causa, y esa piedra también posee manchas hemáticas. Doctor, a ver. Bueno, lo que vemos aquí, o sea, en diferencia con las dos entrevistas, un poco es que este hombre te está diciendo ocurrió todo allí y fue con una piedra de 1,5 kilos. Mientras que la otra familia y el otro perito que estábamos viendo en la entrevista te dice que cree que no fue con piedras que terminaron con la vida de estos chicos y que fue en otro lugar diferente. Todo esto se hizo hace 4 meses. ¿Están los resultados? Sí. 3 meses, ¿no son? 3 meses, perdón, sí. Tiene usted razón, sí. 3 meses y días. Y sí. monedas, sí. Y monedas, sí. De todos esos elementos que se levantaron como evidencia en el lugar del hecho y también del cuerpo de los adolescentes y de sus prendas de vestir, se extrajeron muestras de sangre que actualmente están siendo analizadas y tenemos una fecha pendiente que estamos esperando esa fecha, donde se va a realizar el examen y cotejo para poder determinar la existencia de un tercer perfil genético. A ver, lo que yo he estado viendo, no sé si esto es cierto, pero están pidiendo el ADN, o sea, la familia de Josué supuestamente quiere pedir el de ese tercer perfil genético del que habla aquí Aníbal Osorio. Quiere pedir a la familia de Paloma que entreguen ese perfil genético para ver si podría de alguna manera llegar a ser compatible. Pero el fiscal supuestamente no quiere que la familia de ambos chicos presten su ADN, que sería lo más justo, ¿no? En este caso. Pero al menos tiene que haber pruebas o indicios que terminen en pruebas que hagan sospechar de unas personas, en este caso para que se preste ese ADN. No sé si realmente va a pasar en algún momento, pero esto es un poco lo que se está transmitiendo últimamente. Hasta ahora no se tiene. Hasta ahora sabemos que todas las sangres encontradas en el lugar, en los elementos, son sangre humana. Sabemos que hay 2 perfiles genéticos, uno pertenece a Josué, otro a Paloma, y lo que se va a tratar de determinar en este examen que todavía está pendiente es el tercer perfil genético, o más, o puede haber un cuarto también. Ajá. Pero es el objetivo de este examen que estamos esperando fecha. Todo esto está en el cuerpo forense del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, sí. Y seguramente que nos van a notificar la fecha en que se va a realizar para que nosotros podamos presenciar ese examen. El procedimiento. Es una prueba pericial muy importante, sí. Sí, no, entiendo. Ahora, la sospecha es que esa piedra que se encontró allí con manchas de sangre fue la utilizada para golpear a los chicos. Se infiere que sí, Ricardo, porque del informe de la autopsia surge que los golpes que recibieron los adolescentes en el cráneo fue realizado con un elemento contundente de bordes romos. Y el forense lo que dice que puede considerarse una piedra. Entendemos que... Bueno, vemos que en las dos entrevistas hay como 2 miradas contradictorias muy definidas con el tema de las piedras. Que fue utilizado ese elemento, lo inferimos. Eso está sujeto también a investigación. Claro. Lo cual hablamos en potencial, ¿no? En presunción. Sí. Pero se infiere que sí. Se infiere que sí porque
es un elemento pesado, porque pesa más de casi 1,5 kilos, 1,3 kilos pesa ese casi 1,5 elemento. kilos, sí, casi 1,5 kilos. Sí. Le quería también decir, en vista de que se encontró un preservativo usado con restos de sangre, siempre uno piensa, habiendo una víctima mujer, si hubo abuso sexual. ¿Hubo abuso sexual? Del informe de la autopsia se descarta que haya existido un abuso sexual con acceso carnal. ¿Por qué? Lo que dice el médico forense es que no se evidencian lesiones en zonas genitales, es decir, en la zona vaginal y en la zona anal no se evidencian lesiones que sean compatibles con una violación. Lo que no te dice el informe de autopsia es que pudo haber existido un intento de un ataque de carácter sexual. Eso no te dice la autopsia. Lo que te dice es que no se evidencia signo de que haya existido violación. Bueno, entonces puedes interpretar eso de 1000 maneras. No, realmente no. O sea, no ha existido, pues no ha habido. No tiene mucho más, ¿no? Es que de hecho lo que he visto, algunas personas estaban diciendo no había ni rapto, ni abuso, nada de esto que se habla. Se habla de 2 chicos que los matan con muchísimo odio, ensañamiento, con golpes en la cabeza, así que no intente poner a perejiles porque no va a cuadrar, ¿no? De hecho, vi como algunas personas que estaban hablando de este programa diciéndole que no lo presentaran así, ¿no? Que tenían que hablar y no fingir ni mirar para otro lado por el tema de los moretones del padre que tenía en el brazo, las heridas que el hermano del padre tenía, que ahora no se sabe ni dónde está, la forma de actuar del padre en los días que vimos en la televisión, la historia de que vio el cuerpo de su hija y sabía que había sido viol, el médico forense que lo aclara bien y demás, y luego el padre que se mueve como si fuese un rockstar, que ofrece pizza a los periodistas en el velorio de la hija delante de las cámaras, y todo eso es muy extraño, cosa que pues no hablan, ¿no? En este tipo de programas. Entonces, ese preservativo usado está siendo objeto de análisis por las manchas hemáticas que poseía para determinarse si esas manchas corresponden a un posible agresor o correspondía al cuerpo de la víctima, que en este caso Paloma, ¿no? A ver. Bueno, o puede ser que fuese otro de los preservativos que había allí en esa zona, que supuestamente eran decenas, según lo que se comentó incluso. Entonces, bueno, pues una cosa puede ser la otra, pero tenemos como algunas cosas a analizar, que es ese perfil genético, las piedras, ni siquiera se sabe, ese preservativo ahora que dicen que contenía manchas hemáticas, que dicen que podría ser sangre. Es como que hay un montón de cosas que tienen para intentar saber y realmente no se sabe nada, ¿no? No sé, me parece todo tan extraño en cuanto a este hecho que parece casi como que no quisiesen saber la verdad real en cuanto a lo que le ocurrió ese día que desaparecen y luego le dan muerte a Josué y a Paloma. Seguiremos también ahora con más noticias de este caso y analizando absolutamente todo.